Continuamos en Inversión del Sur, tercer y último bloque del programa del día de hoy. Como te lo adelantamos, un mano a mano con la señora Elisa Cuartucci. Argentierra, empresa de servicios propios y de terceros, actividades agrícolas y ganaderas. Argentierra.com.ar, Sarmiento 234. DOSAV, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601. www.dosav.com.ar. ventas@dosav.com.ar. DOSAV. Lo que sabemos lo hacemos pensando en vos. Tercerización, búsqueda y selección de personal, capacitación y promociones. bhisrl.com. Seawhite, Sociedad Anónima. Somos una empresa local con amplia trayectoria que ofrece servicios de estibaje y descarga, logística integral. Seawhite.com.ar. Comsur, informática, seguridad, comunicaciones. www.comsur.com. Ahora en su nueva dirección Beruti 544. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca. www.grupo-omega.com.ar. En Profértil estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Profértil, vida para nuestra tierra. Preservemos el medio ambiente, construyamos futuro. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. En Espacio Tecno impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Nuestro legado es un mañana con historia. DAO, energía que trasciende. Noviembre en el puerto de Bahía Blanca. Fiesta de la Tradición. Celebramos nuestra identidad e historia. 19 y 20 de noviembre, Fiesta de San Silverio. Homenajeamos al santo patrono de los pescadores. Comidas típicas, bailes y mucho más. Noviembre en el puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo. Unido a vos. Nuevo salón para eventos en Bahía. Céntrico, 850 metros cuadrados. Capacidad, hasta 400 personas para eventos y hasta 700 para conferencias. Climatizados, cochera, baños y dependencia de usos múltiples. Colegio de Martilleros y Corredores. Teléfono 453-6378. Bueno amigos, de esta manera continuamos en Inversión del Sur. Como les comentaba al principio del programa, hoy nuestra invitada especial es economista. Por supuesto que también está en el universo de la docencia, en la universidad y ex concejal aquí en nuestra ciudad. Estamos hablando con la señora Elisa Cuartucci. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, al contrario. Bueno, Elisa, usted mencionó que se están preparando para 2023, pero que no quieren esperar para presentar proyectos, para presentar propuestas que tengan que ver con solucionarle o acomodarle un poco la vida a la gente que la verdad hoy viene bastante golpeada. Uno de esos proyectos es el mencionado monotributo local. Parece interesante, la idea es que lo pueda contar a todo el público y que nos pueda diferenciar justamente cuál es la diferencia entre el monotributo clásico, el monotributo social. ¿De qué se trata este monotributo local? Bueno, este es un proyecto que hemos elaborado con los profesionales y técnicos del Grupo Bahía Blanca, que es un grupo interno del radicalismo, y con profesionales también del Centro de Estudios, el CEPRODER, un centro de estudios que venimos trabajando ya desde hace años en la ciudad, y tiene el propósito precisamente de ayudar o darle un aliciente a los pequeños contribuyentes, ya sean industriales, comerciales o de servicios, precisamente por la difícil situación, ¿no es cierto?, que atravesamos. Este proyecto lo que toma es la categorización del monotributo nacional, es decir, hay una armonización, podríamos decir, de tributos a nivel nacional, provincial y ahora se sumaría al municipio. Es una modificación concreta a las ordenanzas impositiva y fiscal. Y tiene, o lo que perseguimos con esto es, por un lado, la simplificación para el contribuyente, es decir, que ya no tenga que presentar declaraciones juradas todos los meses, sino que simplemente con una declaración al inicio del sistema
digamos, pueda quedar categorizado como monotributista A hasta la F. Y después esto implica también una rebaja impositiva. ¿Por qué? Porque bajo un único concepto lo que nosotros hacemos es agrupar diferentes tributos municipales, llámese tasa de seguridad e higiene, publicidad y propaganda, habilitaciones, entonces todo eso en un único tributo y representa denominado monotributo local. Claro, le representa mucho más fácil y mucho más ágil para el contribuyente, menos burocrático y por otro lado una rebaja impositiva importante. Para entenderlo claramente entonces es los impuestos que serían locales denominados en el monotributo local, aunando un poco, simplificando, bajando un poco los costos y no tiene correlación, digamos, en la ley con el monotributo nacional. No, lo que hace precisamente es tomar las categorías, hoy por hoy no están diferenciados de esa forma a nivel del municipio, nosotros lo que hacemos es tomar las categorías, aplicamos este monotributo local de la categoría, de los monotributistas categoría A a la F, y lo importante precisamente es eso. Hoy por hoy, el otro día me decía el verdulero, dice, bueno, yo tengo que pagar todos los meses tengo que hacer una declaración jurada y en base a eso después me liquidan la tasa. En este caso, esa declaración jurada ya no va a existir más, es decir, ya va a tener, uno se anticipa al valor, a lo que va a pagar, y por otro lado estamos proponiendo, por ejemplo, rebajas en la tasa del 63-64%. Un ejemplo, un monotributista A que tiene hoy un pequeño comercio con un cartel que indica su comercio, con esta simplificación tributaria, con el monotributo local, en lugar de pagar 20.000 pesos al año, va a pagar 7.000, es decir, 13.000 pesos menos. ¿Esto no desfinancia al municipio? Porque siempre se habla de eso. Bueno, después Bahía Blanca en realidad no cuenta con el dinero suficiente para hacer determinadas obras, termina haciendo algunas cositas que están a la vista, pero lo concreto, lo importante, no se puede llevar adelante. No, eso obviamente es una cuestión que tuvimos en cuenta. Hay que tener presente, ¿no es cierto?, que de la tasa de seguridad e higiene, que es la que pagan mayoritariamente todos los comercios, industrias, tengamos en cuenta que en Bahía hay 7.000, casi 7.500, digamos, contribuyentes. El 20 y pico por ciento son comercios y el 20 y pico, el 12% son industrias, pero hay que tener en cuenta que de toda la recaudación de seguridad e higiene, el 90% de la tasa la aportan 300 contribuyentes. Es decir, no se va a desfinanciar el municipio en absoluto. Bien. Al contrario, es posible que algunas personas que hoy por hoy no paguen, precisamente porque no lo pueden afrontar, al ser una suma ínfima, puedan sumarse como contribuyentes. Es decir, al contrario, es un aliciente y además el municipio va a poder destinar recursos que hoy, me refiero a personas, ¿no es cierto?, recurso humano, que hoy por hoy está destinado al control de esas declaraciones juradas. Al no haber declaraciones juradas, va a poder profundizar seguramente el control y la fiscalización de otros tributos que son más importantes. Muy bien, Elisa, usted ha manifestado ya sus intenciones para participar, para precandidatearse como intendente de la ciudad, participar en las PASO. Y estamos hablando acá en Inversión del Sur hace tiempo ya, y es un tema prácticamente del argentino de todos los días. Bueno, ¿cómo nos vamos desarrollando? En Bahía Blanca, en particular, estamos muy expectantes de lo que puede llegar a ser el gasoducto de Vaca Muerta, el impulso que le puede dar a la ciudad, pero la verdad es que no es lo único y tampoco estaría demasiado bueno o sería muy inteligente, digamos, idealizar una cuestión sola para el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo nos vamos preparando para esos cambios que indefectiblemente van a llegar a Bahía Blanca? Bueno, ese es un punto importante, porque nosotros solemos los bahienses apostar, ¿sí? El otro día escuchaba que Gerchunov decía, no se puede apostar como a un pleno todo a Vaca Muerta. Claro. Y en ese sentido coincido plenamente, digamos, hay que potenciar otros sectores económicos dinámicos que existen en nuestra ciudad y que seguramente también van a generar, no sé, me refiero por ejemplo a la economía del conocimiento, que generan puestos de trabajo de alta calificación. Tuvimos en algún momento un proyecto muy importante que finalmente no se llevó adelante, el de Amazon, ¿era?
Sí, bueno, eso ha quedado sí en stand-by dadas las condiciones macro, ¿no es cierto?, Sí, reinantes sí, en el sí. país. Pero digamos, es un sector que debemos apoyar incluso desde a nivel local. Existe una ley de promoción de economía del conocimiento a nivel nacional, adhirió la provincia. Nosotros, de hecho, hemos presentado también en un paquete de medidas también un proyecto de ordenanza para incentivar la economía del conocimiento a nivel local, porque es decir, debemos dinamizar, como decía, la economía y ampliar la matriz productiva de la ciudad. Este es un sector concretamente con una capacidad exportadora amplia que genera capital, recursos humanos, ¿no es cierto?, que demanda recursos humanos calificados, pero además con altos ingresos, y eso sin duda potencia la actividad económica de Bahía. Nosotros como Grupo Bahía Blanca sostenemos que hay proyectos que son interesantes, que dinamizan en este caso la economía o el desarrollo económico de la ciudad y que no debemos esperar a ponerlos en discusión el año que viene en la campaña electoral. Por eso, así como presentamos el tributo local, tenemos una serie de iniciativas para diferentes temáticas que aborda un gobierno local, pero concretamente y vinculado al sector económico, tenemos otra iniciativa que está orientada a subsidiar o bonificar la tasa de interés de los créditos bancarios que hoy por hoy obtengan las pymes y las micropymes en nuestra ciudad, y concretamente otro para potenciar la economía del conocimiento. Son proyectos que ya lo hemos comenzado a conversar con las cámaras empresarias de nuestra ciudad, porque entendemos que el gobierno municipal también debe involucrarse y potenciar la producción. Tenemos esta Bahía Blanca que sin lugar a dudas es posible, pero hoy tenemos también una Bahía Blanca concreta. Me quiero referir a nosotros acá lo hemos publicado con los profesionales, María Emma Santos, la economista María Emma Santos, y me refiero al trabajo de pobreza multidimensional en la ciudad. Que la verdad fue muy doloroso conocer esos datos. ¿Usted cree que hoy el gobierno local y la política en general ha tomado nota de estos datos? Bueno, yo conozco a los investigadores del Departamento de Economía. De hecho, yo soy docente universitaria hace 27 años y bueno, estudié y me ejercí como docente en el Departamento de Economía, así que con ellos, algunos han sido alumnos míos, otros hemos sido colegas. Y comparto plenamente el estudio y sobre todo lo que resalto es este involucramiento de la universidad y de sus profesionales con el medio. Un trabajo fenomenal. ¿Sí? Hacía tiempo muchos de nosotros que ejercemos la docencia, pero en paralelo nos dedicamos a otras actividades, siempre demandamos ese rol de extensión universitaria, ese rol, esa mirada, ¿no es cierto?, de la universidad involucrada en el medio. Por eso resalto el trabajo que vienen haciendo en los diferentes institutos, en los diferentes departamentos académicos, pero en particular, bueno, este informe que ha elaborado el IES, que de hecho hace unos días atrás, invitados, ¿no es cierto?, por el Partido Radical, expusieron en la Universidad, en la Universidad del Sur, y es un proyecto, digamos, un análisis de la ciudad que hay que tener en cuenta. Ese estudio, por ejemplo, habla que el 28% de los bahienses tienen algún problema, ¿sí?, con alguna de las dimensiones de la pobreza, es decir, o no acceden a la educación, o no acceden, obviamente, o no acceden a cuestiones vinculadas a la salud, a problemas habitacionales. El 8% de los vecinos de nuestra ciudad viven en ambientes hacinados. Entonces son cuestiones que hay que contemplar y de la mano, ¿no es cierto?, de fortalecer esa red institucional que en otras épocas se vivió en nuestra ciudad, es decir, el municipio trabajando en forma coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, que me parece que es central, pero también, y relacionado con el tema que hablábamos anteriormente, esto de formarnos para el trabajo, educar para el trabajo. Claro. Tenemos que pensar en la posibilidad de capacitar a los jóvenes, sobre todo. Hoy el 30% de los desocupados en Bahía Blanca, alrededor del 30%, son jóvenes. Tenemos que pensar en cómo capacitamos a esos jóvenes para poder insertarlos en el mercado laboral, pero con los oficios y las profesiones que se van a demandar en el futuro inmediato, ¿no?
Estamos hablando de coordinación, estamos hablando de planeamiento y la pregunta es sobre la ciudad. Uno puede ver, y la verdad es que lo mencionamos bastante acá en Inversiones del Sur, reiteradas intervenciones en el microcentro de la ciudad, pero cuando uno la recorre, cuando sale un poquito de lo que es el microcentro o un poquito más, la verdad es que ve una ciudad, yo no quiero decir abandonada, pero en múltiples falencias, en cloacas, en calles, en veredas, en algunos lugares mucha basura. La verdad es que uno puede ver concretamente demasiada intervención, reiteradas intervenciones en el microcentro de la ciudad y una especie de abandono en la periferia. Y además, por otro lado, estas múltiples intervenciones, de alguna manera entendemos que intervenís en un lugar, tirás el dinero para volver a intervenir, tirás el dinero para volver a intervenir, es dinero público. Sí, ahí yo suelo... Digo, porque se ha invertido mucho dinero en estas, van a ser 3 intervenciones en el mismo lugar. Exacto, yo suelo decir, bueno, que hay que planificar, digamos, claro. No se puede gestionar sin planificación. Algunos por allí consideran que este término es antiguo, pero yo lo que creo que... se abandonó el plan... Sí, el plan estratégico de la época de Jaime Linares se abandonó hace muchísimos años, pero digamos, para que una gestión sea exitosa hay que planificar. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta, que hay que hacerlo dando participación a aquellos actores involucrados. Es decir, si nosotros pensamos en una reformulación del centro, hay que escuchar a aquellos que también se van a ver afectados por una modificación en el centro. Y coincido en esto de que la mirada no tiene que estar focalizada en el centro de la ciudad. Obviamente el centro es de todos y hay que invertir en el centro de la ciudad. Sin duda, claro. Pero también tenemos que tener una mirada más amplia para que la ciudad crezca de manera armónica. Es decir, nosotros solemos decir que a la ciudad hay que mirarla desde la periferia hacia el centro. Y hay que pensar a esa ciudad y construir a esa ciudad de forma colaborativa, con las organizaciones sociales, con los vecinos, escuchando, planificando, y pensar también en potenciar esas grandes centralidades barriales que poco a poco se han ido consolidando en nuestra ciudad. Bueno, ahora se ha anunciado un proyecto que yo había estado trabajando en su momento en la municipalidad con la Corporación del Comercio y la Industria y que lamentablemente después vino la pandemia y se abandonó, que es el del fortalecimiento de los centros barriales o de los centros barriales a cielo abierto, como se los conoce. Sí. Pero digamos, no sirve solamente si tenemos la idea. Claro. Hay que trabajarlo y hay que tener en claro qué es lo que va a aportar el Estado municipal a esa consolidación de los centros. Yo la escuché a usted reflotar un programa que era interesante y que dio muy buenos resultados, que es presupuesto participativo. Sí, bueno, ese es otro de los elementos. Hoy por hoy el presupuesto participativo existe. No sé, este año en la convocatoria no he escuchado todavía que se haya hecho. Pero bueno, hasta antes de la pandemia yo recuerdo porque en mi barrio participamos y votamos y convocamos a los vecinos, ¿no es cierto? Siempre dio buenos resultados. Pero el tema del presupuesto participativo yo lo considero uno de los instrumentos de participación donde el vecino mejor puede expresarse y por otra parte es uno de los mejores instrumentos que existen para rendir cuentas de una gestión, porque el vecino no solamente sabe cómo se obtienen los recursos, sino que decide hacia dónde orientar esos recursos. Bueno amigos, así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Nos encontramos durante la semana a partir de las 15 horas en De la Bahía, en la 91.5. Chao.